De lejos, caminos de tiza, abriendo surcos, este oficio labrador, somos maestros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les cuento que volvemos con algunos temas, porque lo cierto es que el trabajo de ustedes en la escuela también va cambiando y entonces amerita hacerlo. Vamos a tener testimonios de docentes. Tenemos una entrevista a la docente e investigadora de la Universidad de Barcelona, Mariona Grané, y aquí estarán conmigo la doctora Mariana Maggio, Laura Duchatsky, que es magíster en educación, y la doctora Silvina Casablancas. Nuestro tema, las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, dentro y fuera de la escuela. Así lo presentamos. Las tecnologías de la información y la comunicación obligaron a repensar cómo ejercer la docencia, las prácticas cotidianas y el vínculo con los alumnos. ¿Seguimos avanzando en el acceso y la democratización de la tecnología? ¿Se lograron difundir y socializar experiencias, enseñar y aprender mejor? ¿Qué diferencia puede haber entre el uso del celular fuera y dentro de la escuela? Aquí estamos entonces, Laura Duchatsky, bienvenida. Muchas gracias. También estás como directora de estudios en la escuela, en el Colegio Aula 21. Sí, estoy haciendo una suplencia hasta fin de año y la verdad que me está sirviendo mucho de laboratorio, ¿no? De pensar mucho la enseñanza hoy en estos momentos, donde aparte los chicos viven con el celular en la mano todo el tiempo y bueno. De eso se trata hoy, justamente. Ambas están en Flaxo también, sí. Y Silvina en la Universidad de Moreno, donde tenés este contacto tan directo con los docentes en el tema de tecnologías. Claro, sí, justamente, Mirta, en la Universidad Nacional de Moreno doy TIC orientadas a la educación para docentes en ejercicio, para la licenciatura de educación secundaria y la licenciatura de nivel inicial, con lo cual ellos traen al aula universitaria también lo que está sucediendo en sus propias aulas de clase. Bueno, de lo que está sucediendo justamente vamos a tratar de hablar hoy, porque fuimos pasando muchas etapas ya, ¿no? Las computadoras esas con el CBU, que fueron las primeras que llegaron a las escuelas, la sala de computación, que ya no existe, donde había que turnarse, primero iba un grado, después otro, el postítulo, que fue una etapa muy importante, el postítulo en TICs, en tecnologías de la información y la comunicación, y en qué punto estamos hoy y bueno, cuánto cambió el trabajo de los docentes, cuánto sigue cambiando y qué grado de autonomía ya hay, ¿no? Una cosa que me parece importante es pensar qué se entiende hoy por alfabetización digital. Sí, bueno, justamente vos planteás un recorrido y creo que en ese punto es que nos tenemos que situar. Hubo un primer recorrido como de sensibilización, de decir, bueno, hay que usar tecnologías para dar clase o no. La inmersión tecnológica de Conectar Igualdad también fue un impulso muy valioso, además de los postítulos que comentaste. Y entonces yo considero que hay una suerte de alfabetización digital básica en los docentes de aproximación a las competencias digitales iniciales, ¿no? Entonces podríamos aventurar que estamos en otra etapa en este momento, donde quizás ya se sabe, digamos, las cuestiones básicas de cómo organizar una clase integrando algunas tecnologías a ella. También hay una escucha valiosa de esos docentes con respecto a lo que sucede con sus estudiantes, inclusive desde nivel inicial, te diría. Ajá, eso es interesante. Y Laura, ¿en la escuela lo ves de pronto que los docentes arman proyectos incluyendo la tecnología? Sí. Por un lado, la toman ya como algo más natural, muchos docentes, pero también, digamos, a mí lo que me interesó en tu inicio, ¿no?, del programa, que decía que obligó a repensar las relaciones, ¿no? Y me parece que esto es interesante porque de golpe se introduce en el aula un elemento que a veces no lo traen los docentes, ¿no? Entonces es como que qué pasa con las relaciones entre el conocimiento, los docentes, el alumno.
¿Y qué lugar ocupa la tecnología que quizás en esa primera etapa también aparecía, me parece como que nos viene a salvar de algo, ¿no? Qué suerte, a lo mejor la tecnología nos va a ayudar a que ahora sí podamos enseñar de otra manera. Y yo creo que, me parece, no sé si coincidís, es claramente un recurso. Claro, para... sí, hubo toda una etapa como de redentora, Claro. redentora de todos los males de la educación. Esto va a venir a resolver, además el interés, todo. Inclusive también, me parece, generó una cuestión de que los chicos saben y nosotros no. Entonces ahí, ¿en qué lugar nos ponemos nosotros los docentes cuando... En ese sentido, lo eso que a mí... también me parece que un poquito fue pasando, ¿no? Porque primero estaba instalada esta idea de cómo hago si ellos saben más que nosotros, ¿no? Pero me parece que lo que hay que instalar ahí es que nosotros como docentes tenemos algo para enseñarles con respecto a cómo ellos usan la tecnología, claro, ¿no? El para qué... Sí, yo creo que eso también, como es como una etapa que de alguna forma también se fue superando, que tiene que ver con la redefinición del rol docente, más que con las tecnologías, ¿no? Y con el saber docente que es único dentro de la clase. Entonces, el docente siempre va a seguir docente, con tecnologías, sin tecnologías, o tratando de integrarlas, aún formándose. Bueno, hablas en plural porque cuando decimos tecnologías queremos decir varios, podemos hablar de las netbooks, podemos hablar de los celulares. Bueno, de algo de esto hablamos entonces con Mariona Grané de la Universidad de Barcelona. Las tecnologías han supuesto un cambio en educación, desde luego que sí. Están promoviendo cambios a muchos niveles. Son herramientas para la comunicación, para la socialización, para la creación, para el juego. Y los niños y los chicos y chicas jóvenes los han adoptado de manera muy natural. Los han integrado en su hábitat de una forma que nunca antes había hecho ninguna otra generación con las tecnologías. Los docentes tenemos que enfrentarnos a las tecnologías como educadores, y esto es muy importante. Cambia nuestro rol en algunos aspectos, evidencia que ya no somos los poseedores de la información, porque la información está en cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier momento. Nuestro trabajo se centrará en educar a nuestros chicos y a nuestras chicas para que utilicen las tecnologías de una forma responsable, de una forma segura, pero sobre todo para que sean capaces de verlas como herramientas potenciales de su aprendizaje, no solo para la búsqueda de información, sino también para la creación y para la construcción de conocimiento. Los jóvenes entran en la escuela con el celular en el bolsillo y los profesores también. Entonces, si nosotros nos limitamos a establecer normas que simplemente lo que hacen es eliminar la posibilidad de que encendamos los dispositivos móviles, no estamos ayudando a los alumnos a aprender a utilizarlos de una forma responsable y de una forma educativa, ni a utilizarlos para su aprendizaje. Les estamos diciendo que es una herramienta mala, que no les sirve para aprender, que no les sirve para comunicarse, para socializarse y que es negativa. Existen muchas alternativas a la prohibición, pero es muy necesario que lo que hagamos sea ponernos de acuerdo como equipo docente en cuándo se van a utilizar los dispositivos móviles de forma coherente, normativas coherentes, cuándo los vamos a usar, para hacer qué, y no solo dentro de las aulas, también en los pasillos, en los momentos de recreo, ¿no? En los patios, en los sitios de recreo de nuestros alumnos, y darles la oportunidad de conocer qué posibilidades tienen para su propio desarrollo. Nuestra actitud ante las tecnologías determinará el uso que hagan nuestros alumnos de las tecnologías en la escuela. Los maestros, las maestras, tenemos que pensar en las tecnologías como unas herramientas muy potentes, como recursos, no como un objetivo final en el proceso de aprendizaje, sino como una herramienta, pero muy fuerte, pero una herramienta y no una finalidad. Y tenemos que dar a los alumnos la oportunidad de utilizar las tecnologías para crear, para pensar, razonar y para jugar también, que el juego es muy importante en los procesos de aprendizaje. Bueno, es verdad lo que dice Mariona, la tecnología como herramienta potente, pero los celulares tuvieron primero muy mala prensa, había que dejarlos, recuerdan, ya en las escuelas no se sabía cómo, primero se prohibió, después había que dejarlos en el escritorio de la directora, y ahora parece que se trata de otra cosa. Sí, igual creo que no es tan pasado de que los celulares siguen guardándose en el bolsillo digamos, están siendo utilizados desde
desde el lado pedagógico, realmente es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Por un lado, que el propio docente vea de que ahí hay un recurso, que el alumno después pueda ver que hay un recurso en ese celular y no solamente para estar comunicado continuamente con el afuera, porque me parece que también nos trae el celular esa simultaneidad del afuera y el adentro, y ahí un poco nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo volvemos potente el adentro para que no esté todo el tiempo necesitando estar ahí y en esa conexión? Porque de golpe nos pasan cosas muy extrañas en las escuelas, ¿no? De golpe aparece una madre que se enteró de lo que le pasó en ese instante al alumno a través de un mensaje de texto, o sea que es un tema interesante. Entonces se va mezclando todo, claro, el uso pedagógico y el personal. Sí, claro, yo creo que es un trabajo, y está muy bueno que empecemos a usarlo como un recurso pedagógico y que el chico lo vea, como decía, ¿no? La profesora. Que vea para qué más puede servir. Que le puede abrir unos mundos, bueno, como lo hace la computadora, lo puede ver ahí in situ en la escuela, ¿no? Sí, no, yo digo que son lógicas de uso muy fuertes que tienen tanto los estudiantes como todos, adultos, exacto, docentes, mamás, papás. Entonces es ir un poco en contra de esa lógica de uso, ¿no? Y ubicar una lógica de uso educativa. Entonces, pensar un poco, bueno, ¿para qué puede contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes? Y eso se aprende, y eso se enseña, ¿no? Ahora, también puede ocurrir que en un curso haya celulares que tengan más posibilidades que otros. En las escuelas públicas, en general, sí, los chicos tienen celulares, pero no todos. Entonces, estamos ahí, ¿no? De pronto aproximándonos. También pensaba en todo este proceso que, primero, en relación al Facebook, hubo como mucho miedo de todos los riesgos. Y en relación al Facebook, también podemos pensar algo así como tener otra mirada y darle una vuelta de tuerca pedagógica. Sí, claro, de hecho se está utilizando desde el punto de vista pedagógico en grupos cerrados, por ejemplo. Y lo que tiene el Facebook, digamos, como muy positivo, es que es una herramienta de uso frecuente. Es una herramienta frecuentada, sobre todo por adultos, porque es como un desierto para los jóvenes en este momento, ya, como que jóvenes ya migraron hacia otros espacios. Sí. Pero no deja de ser una lógica de funcionamiento donde, por ejemplo, unas alumnas que tengo en la Universidad de Moreno, que son docentes de nivel inicial, pudieron capitalizar ese uso que tenían esas papás y mamás para poder, bueno, compartir trabajos, que sea un punto de encuentro entre para la adultos, sala y para los adultos, pero para mostrar cosas. Pero esto lo facilitó el hecho de que todos sabían cómo usar Facebook, no tuvo que enseñar a esas familias a utilizarlo, ¿no? ¿Seguimos hablando solo de las TICs o hay ahora más conciencia de este pasaje que vos, Silvina, planteás en tu libro de las TICs a las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento? Bueno, yo creo que sí, que ya hay un paso más allá, porque de hecho las TICs, digamos que todos podemos referir a las TIC para entender de qué estamos hablando, pero en el mundo docente cada vez más se habla de otro tipo de tecnologías que tengan más que ver con la generación de aprendizajes, la construcción de conocimientos, y entonces involucrar a lo tecnológico desde ese posicionamiento didáctico, educativo, de diseño de clases. Y yo lo que planteo en el libro es que desde esa puerta, digamos, es como una puerta segura para los docentes. Las tecnologías, cuando eran solo de la información y la comunicación, había que atraerlas de alguna forma al mundo educativo y generó resistencias porque no estaba tan claro el para qué. En cambio, digamos, pensándolas desde otro paradigma, más cercanas al hecho educativo, bueno, podemos dejar las TIC y transitar las TAC. Bueno, dejamos pendientes muchos temas, entre ellos, Laura, cómo también los docentes se incorporan con la tecnología a la capacitación. En el próximo bloque vamos a escuchar justamente a los docentes y nos va a acompañar Mariana Mayo. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son
vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra. Aquí estamos con Mariana Maggio, es directora de la Maestría en Tecnología Educativa en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿A quién está dirigida la maestría? Bueno, en la maestría participan docentes, directivos, funcionarios, equipos técnicos, por supuesto pedagogas, pedagogos y también gente de otras áreas, ¿no? Tenemos estudiantes de comunicación, de psicología, expertos en enseñanza de idiomas. Y niveles a lo mejor muy diferentes. Sí, por supuesto. Hay gente que trabaja en inicial, que trabaja en primaria, secundaria, mucha gente en universidad y también nos acompañan compañeros de otros países. Ajá. ¿Y en otros países pasa más o menos lo mismo? Yo creo que hemos tenido en los últimos años momentos, ¿no? Ajá. Yo recuerdo hace más de una década, bueno, era el momento de los portales y todos estábamos como muy enfocados en trabajar con esta idea de poner contenido a disposición. Por supuesto, después vino el modelo 1 a 1 con todo lo que implicó en términos de garantización de derecho. Y hoy las preguntas que circulan son de alguna manera las que hacías a las colegas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esto que yo denomino los ambientes de alta disposición tecnológica, donde hay netbooks, hay notebooks, hay celulares y de repente está todo prendido en el aula, ¿no? Más que 1 a 1, a veces incluso más. ¿Qué hacer en esta escena? Es la pregunta que se hace Latinoamérica. ¿Y qué hacer? Yo creo que es una enorme oportunidad, ¿no? Creo que tenemos que reconocer esto como un fenómeno contemporáneo, donde las tecnologías atraviesan, por un lado, los modos en que se construye el conocimiento disciplinar. Digo, como investigadores, no es cierto que estamos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Por supuesto, ¿qué implica esto en la cultura? No solamente en nuestros estudiantes como sujetos culturales, que se les denomina pulgarcitas, porque están todo el día moviendo los pulgares, sino también en nosotros, ¿no? A mí, por ejemplo, en este momento es un esfuerzo estar sin el celular encima mientras tenemos esta conversación. Y creo que lo que aparece en la escena es qué significa esto como oportunidad para pensar las prácticas de la enseñanza. Y ahí hay mucha gente trabajando, ¿no? Pensando en la creación. Sí, Mariona Grané, por ejemplo, hacía referencia a la posibilidad de construir conocimiento con tecnología. ¿Cuál es la diferencia entre cómo se construía conocimiento sin tecnología y cómo con? Hay una cosa interesante que es, ya creo que es imposible distinguir esa esencia de cada uno de los momentos, porque estamos atravesados por estas metáforas que también trae la tecnología a la mesa. Yo creo que en términos de la construcción sí hay una oportunidad inédita. Primero, la que tiene que ver con producir colectivamente, no solamente quienes estamos en el aula, sino con quienes están afuera del aula. Por ejemplo, con especialistas en diferentes temas, con gente dedicada a los oficios, con artistas, que pueden aparecer en un aula multicoral, polifónica. Y además, que la creación de conocimiento, por primera vez, puede tener que ver en serio con el afuera del aula. Estos estudiantes que trabajan en ambientes de alta disposición tecnológica, con docentes que miran el problema de la enseñanza desde una perspectiva original, empiezan, por ejemplo, a reconocer problemas que están afuera, que pueden ser abordados desde la práctica de la enseñanza y resueltos. Y ahí vienen magníficas creaciones originales, donde la escuela se ubica como motor de construcción de conocimiento de su comunidad. Estos ejemplos empiezan a aparecer en diferentes lugares, también en escuelas rurales, en escuelas urbanas, y me parece que es lo que muestra que por primera vez, y gracias a esta oportunidad, estamos pudiendo salir como de la matriz hegemónica de la didáctica clásica centrada en la explicación. Bueno, sí. Mariana, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a los docentes. Algo de esto puede surgir y después retomamos un poco la idea, la pregunta de si la tecnología, además, cuando buscamos información, nos ayuda mucho a hacer relaciones, que es un trabajo de pensamiento importantísimo. ¿Cómo no? Vamos a los docentes. El uso del celular en la escuela es muy difícil aún digo, para el docente, porque no está arreglado como corresponde, arreglado desde las leyes, desde la legislatura, pero
Puede ser riesgoso como no, todo depende cómo se use y todo depende de la empatía del docente con su grupo. Yo creo que la tecnología en sí no modifica, puntualmente el celular, no modifica la calidad educativa, pero sí te puede brindar herramientas muy interesantes como aplicaciones, búsqueda de información, en la medida que lo utilices como un medio para desarrollar todas esas actividades, no como un fin en sí mismo. Yo trabajo en una escuela periférica de un sector vulnerable de la ciudad de Santa Fe. Entonces, el celular no lo tomamos como una herramienta porque los chicos no tienen celulares. Desde que empezaron los celulares inteligentes yo lo uso como recurso pedagógico porque tenemos la Biblioteca de Alejandría a un toque de pulgar. Así que me pareció un recurso interesante. Y en la medida que está claro con los chicos que es un recurso pedagógico, cuando no se usa en la clase, chicos, el celular vibración y a la mochila y chau. En mi materia, en mi área, en arte, yo permito el uso del celular desde hace añares, desde permitirles escuchar música y a cada uno su música, lo que a ellos les gustan para que sean más creativos, para que se conecten más con su tarea. Se los permito, desde buscar una actividad, buscar imágenes, lo mío es muy visual, así que a veces les digo, bueno, busquen, compartamos. Puede resultar muy productivo, porque digamos son los espacios en los que los estudiantes leen y escriben y hablan con el otro. Las tecnologías deben ser usadas, deben ser utilizadas y bien utilizadas. Por eso los docentes insistimos tanto en la capacitación, porque un docente capacitado puede utilizar el celular inteligente de hoy en día, es una herramienta excelente para que el alumno aprenda. Bueno, la Biblioteca de Alejandría, un museo, muchas posibilidades. ¿Qué te surge de lo que decían los docentes? Me parece que desde que la tecnología entra en la escena de la educación se generan discusiones binarias, ¿no? Si no, lo dejamos, lo apagamos. Creo que es el momento y queda claro en lo que dicen estos colegas docentes en que hay una oportunidad enorme que tiene que ver con volver a mirar la enseñanza y empezar a pensarla en una perspectiva de posibilidad. Y vos planteabas hace un rato qué implica esto desde la perspectiva de los procesos cognitivos que se ponen en juego, ¿no? Yo creo que hay algunas preocupaciones que nosotros traemos desde la década pasada, claramente, que tienen que ver con la comprensión, que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la colaboración, con el pensamiento creativo, con el pensamiento crítico, por supuesto, que hemos declarado mucho, pero que tal vez no encarnaron como nos hubiera gustado en las prácticas de la enseñanza, ¿no? Esta historia, bueno, sí, hay que colaborar, es bueno para el aprendizaje, pero la oportunidad que tenemos hoy, por ejemplo, de generar trabajos donde los estudiantes colaboren en torno al desarrollo de soluciones y que miren el proceso retrospectivamente, que se den cuenta cómo lo pensaban hace 3 meses y cómo lo piensan ahora, porque hay un registro, porque hay una posibilidad de reconstruirlo. Esto alienta procesos en una complejidad que no hemos podido recorrer antes. Y aparte, eso es escuela. Esa es la escuela que queremos, ¿no? Quiero decir, el hecho de que la escuela tenga este ritmo sostenido, estable, el mismo grupo, el reencuentro con lo que se dijo ayer, bueno, eso es escuela. Y yo digo, siempre fue una aspiración, ¿no? Nosotros hemos documentado prácticas durante los últimos 30 años, pero por ejemplo hoy, en nuestro ejemplo en la cátedra universitaria, estamos viviendo la clase y a medida que la vivimos se está siendo documentada y se está subiendo como una historia en Instagram. Nuestros estudiantes están en Instagram y cuando hacemos las reconstrucciones de las clases, desde el principio del cuatrimestre hasta acá, sacan sus celulares y tienen no solamente una idea del contenido que trabajamos, también pueden mirar la propuesta tal como fue concebida, pueden encontrar oportunidades para decir, a mí me hubiera gustado o quisiera que a partir de acá hagamos esto. También pone al lugar al estudiante, no solo en un lugar de constructor de conocimiento, también, ¿por qué no?, de construcción de propuestas pedagógicas, ¿no? Claro, y esto habilita el habla. Que ellos también pueden aportar ideas en ese sentido. Bueno, vamos a retomar también algo que plantearon los docentes en relación a la capacitación. Hubo capacitación, hay actualmente capacitación
de qué características se necesita, o ya se puede dar total autonomía, no sé. Lo seguimos pensando entonces en el próximo bloque. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Seguimos entonces ahora mesa completa y estábamos en los celulares dentro o fuera de la escuela, algo que seguramente se puede enseñar de la misma manera que se enseñó a diferenciar cómo se escribe un mensaje de texto, a diferencia de cómo se escribe un texto que hay que presentar a otro. ¿Se puede enseñar? Sí, bueno, yo creo que, a ver, el celular hoy está en un momento que tiene diferentes usos, ¿no? A veces los chicos no se conectan con lo que está pasando y están conectados con el celular, o puede ser, me pasó el otro día, que un chico en el momento de la clase recibió un mensaje de la mamá hablando sobre el desfile del día anterior en no sé dónde, o sea que y una vez lo conversé con algunos chicos y decían, bueno, Laura, pero la distracción o la dispersión, puedo estar yo disperso sin necesidad de tener el celular. Eso también es cierto, lo que pasa es que el celular atrae mucho y a la vez creo que nos conecta con un afuera quizás y nos desconecta de la posibilidad de quizás estar conectado en ese presente. Trae ruido. Sí, y aparte un poco lo que hablábamos antes de las lógicas de uso, esas lógicas de uso que estamos hablando con los estudiantes, pero son lógicas de uso que también hay que permear a la familia, porque si una mamá le manda un mensaje a su hijo o a su hija en el momento que está en la escuela, pero es así, esas cosas pasan. Claro, sí, lo sé, incluso gente que viene a buscar a sus hijos porque se sienten mal y nadie de la escuela estaba enterado que se sentían mal, claro, ¿no? Entonces por eso digo también, digamos, como que hay que generar lógicas de uso específicas para las escuelas. Cuaderno de comunicaciones, ahora hay celular de comunicaciones. Sí, pero va el chico, y otra cosa que me parece importante para no caer en dilemas, yo trabajo mucho con los docentes, ¿qué nos pasa a nosotros? Porque nosotros estamos atravesados por la dispersión, ¿no? Yo estoy sentada en la computadora y hago un esfuerzo por no ver el correo que me está pasando por ahí arriba. Bueno, nos pasa eso a nosotros también, porque pareciera que los chicos le pasan determinadas cosas. Sí, es así. Quizás ellos nacieron ya en esto, ¿no? Y esto me parece que nos marca cierta diferencia. Creo que ahí hay, me parece, volviendo al tema de la formación, ¿no? Creo que hay que trabajar en la formación para que se puedan generar nuevos encuadres, porque un riesgo es seguir con el mismo encuadre anterior de la prohibición para un fenómeno que es completamente distinto. Totalmente de acuerdo. Y después me parece que hay que poner en el espíritu de la formación la posibilidad de pensar propuestas que sean realmente innovadoras en lo que tiene que ver con esta integración. Ejemplo, si el celular está porque el estudiante tiene una misión que es documentar todo lo que pasa en clase, entonces su foco va a ser un foco pedagógico. O si tienen que construir una tarea juntos en el espacio de la clase y eso requiere, por ejemplo, que expliciten los procesos cognitivos a través de usar una aplicación que permite decir qué estás pensando, entonces eso carga la situación de clase de sentido pedagógico. ¿Esto es fácil? No es fácil. No. Requiere mucho trabajo en propuestas de formación. Vamos a tener que seguir responsablemente ocupándonos de la formación y me parece que en la formación también tiene que estar la creación de esa escena, ¿no? Porque si no vuelve a ser una declaración. Ustedes, docentes, podrían hacer tal cosa en clase. Inclusive me parece que el participar los docentes por ejemplo, yo creé y coordino un curso a distancia para docentes del gobierno de la ciudad. Y que ellos participen como protagonistas de poder usar esa tecnología para un curso, eso también les cambia la tecnología en diferentes direcciones, docentes con alumnos, docentes entre sí, docentes en la capacitación, docentes con la dirección, docentes con las familias. Pero vamos a la última parte con los docentes justamente. El uso
de las tecnologías en las prácticas docentes pasó por distintos momentos. El primer momento y primer desafío fue capacitar a los docentes. Eso ya está superado ampliamente. El segundo fue incorporarlas. También se superó porque llegó las computadoras a la escuela. El tercero fue la incentivación. Ahora, ¿cuál es el nuevo desafío? Y bueno, la situación económica por la que está atravesando nuestro país entero. Lamentablemente, los costos de mantenimiento del equipamiento, los servicios, el que no haya cargos creados, la capacitación, mejorar aún más todos los equipos, actualizar los software y demás, no está. En la escuela tenemos computadoras que llegaron, así que bueno, obviamente en la planificación sí se incorpora, debemos incorporarlas, debemos llevar a los niños a conocer ese mundo. Lo que a mí me pasó particularmente con las TICs es que la idea estuvo buena, pero la implementación luego falló en muchos aspectos. Es decir, aprendimos a usar programas que después no servían, no teníamos conectividad, entonces no tiene sentido tener TICs sin conectividad. El primer obstáculo, creo yo como adulto y en relación de las TICs y la educación, es que nosotros los adultos abramos más nuestras cabezas y también aprendamos, porque muchas veces son los chicos los que nos enseñan a trabajar determinados programas. A veces también otro obstáculo pueden llegar a ser los insumos en las escuelas. Contar con un proyector, contar con un cañón, un tele que funcione en condiciones. La incorporación de las TICs en las escuelas creo que deberían repensarse como TACs, o sea, tecnologías del aprendizaje y del conocimiento y no tanto como de la información y de la comunicación e incluirlas constantemente en la clase. La tecnología no modifica la calidad educativa, no la mejora, esa es la mala noticia. La buena noticia es que el buen aprovechamiento de esas tecnologías te puede dar muchas posibilidades. Ya los chicos ya nacen con esa tecnología incorporada prácticamente, entonces es una realidad. La tecnología llegó para quedarse, no la vamos a cambiar y cada vez va a seguir creciendo. Yo creo que el desafío hoy en día es aprender a aprender. Bueno, sin duda hay logros, también se plantearon obstáculos. Terminó el programa Conectar Igualdad, ahora se llama Aprender Conectados, pero ofrece lo mismo, acompaña. ¿Qué saben? Bueno, yo un poco lo que puedo aportar en relación también a estos valiosos testimonios, ¿no? Es por un lado lo que planteaba Mariana de cómo es esa escena del docente, ¿no? Que integrando tecnologías, y esa escena se da en una escuela. Entonces quizás también tenemos que repensar qué necesitamos para el dispositivo escuela, ¿no? Cómo estamos pensando esas aulas, seguimos pensando en paredes, ¿no? Seguimos pensando en que hay pizarrones, sí, pero ¿qué otras cosas necesitamos? Ahí los docentes decían, bueno, computadoras, conectividad, celulares, tablets, libros, bueno, digamos todo lo que podamos. Proyector. Un proyector, claro, pendrives también. Y bueno, todo esto digamos que de alguna forma irrumpió en la escena en Argentina fuertemente con el programa Conectar Igualdad. Tuve la oportunidad de hacer una investigación al respecto en escuelas secundarias públicas de la Argentina y allí se pusieron de manifiesto algunas cosas, como por ejemplo el título de este programa, el adentro y el afuera de la escuela, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que eso era una anunciación que correspondía más a una visión adultocéntrica que de lo que los estudiantes nos podían evocar, porque era una investigación centrada en ellos y en ellas. Y para ellos no era diferente el uso del adentro y el afuera. Digamos que atraviesa las paredes del aula la conectividad. Claro que la escuela tiene que generar un sentido didáctico y pedagógico, y sobre todo diferenciaban la cuestión del contrato pedagógico. No lo decían en esos términos, claro, pero decían con el profe tal lo usamos porque usamos para hacer videos, pero con tal profe dice que no, que directamente ni traigan la computadora. Entonces, bueno, esto que decís es interesante. ¿En qué no veían la diferencia entre el adentro y el afuera?
porque no lo evocaban enunciativamente. Ellos hablaban de cómo, para qué utilizaban el celular en general, o para cómo se comunicaban, ¿no? Digamos que nosotros teníamos la visión de adentro y afuera, y un poco esto es una visión desde la antropóloga Paula Sibilia, que habla Redes o Paredes en su libro, y justamente trata de analizar el dispositivo escolar más allá de las paredes, ¿no? Construidas como... Sin embargo, pero claro, el tema es efectivamente el mismo uso, ¿puede serlo? No, y además, pienso yo, si no generamos una situación que nos marque una diferencia con el afuera, digamos... Una normativa, ¿querés decir? No, digo, hay una pregunta muy sencilla que les hago a veces a los docentes y les digo, ¿qué le damos a nuestros alumnos que si no hubieran venido acá no lo hubieran recibido? O sea, hay un plus que la escuela les tiene que dar, porque hay muchos, justamente el tema de la presencia y la ausencia a mí me parece un tema interesante. Yo puedo estar sentada en el aula y estar ausente, ¿no es cierto? O sea, entonces hay algo que la escuela nos tiene que dar para sentir que realmente vale la pena ir a la escuela. Ahora, Laura, en ese punto me parece que hay algo también interesante como contracara. Si la propuesta que se genera, reconociendo los sujetos culturales que nos toca educar en este momento, es poderosa, es fuerte, también podemos ganar tiempo educativo en el afuera de la escuela, gracias a la escena pero ganar tiempo, ¿qué quiere decir? Tenerlos, por ejemplo, en las visitas al museo. Bueno, dedicar toda una semana donde intensamente los chicos, cuando están en la escuela y cuando no están en la escuela, construyan un proyecto que tiene que ver con visitar museos que en algunos casos no podrían haber visitado. Que hablaste primero, que hay una propuesta potente que los lleva a ellos, los focaliza en ese lugar. Exactamente. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Eso es hacer escuela. No estoy hablando de que hacer escuela necesito subir... estar en la escuela. Ni estar, ni siquiera... y esos maestros con un proyecto... Pero bueno, tiene que haber algo muy potente que los pueda focalizar a estar ahí y querer... Y sentir que hay algo nuevo que están descubriendo. Y me parece que, volviendo a la pregunta, también ahí está la garantización del derecho, ¿no? Porque es cierto, y una de las docentes lo planteaba, algunos chicos tienen el acceso a las casas y otros no. Entonces, bueno, me parece que también hay que hablar de esto. De garantizar el derecho al dispositivo, a la conectividad, hace que esas propuestas potentes puedan ser creadas para todas y para todos. El tiempo escolar, el uso del tiempo, la administración del tiempo, ¿también cambia con la presencia de tecnología? El tiempo sí, cambió totalmente en nuestra vida. Pero a mí me parece que yo sigo pensando de que hay ciertas cuestiones que requieren un tiempo más lento que la locura y la velocidad permanente, y que la escuela en eso es un lugar privilegiado para tratar de fomentar esa lentitud. Por ejemplo, el tiempo de la lectura es un tiempo mucho más lento que el tiempo inclusive de la tecnología. Sí, quizás el tiempo y no ponerlo en contra a la profundidad, ¿no? De las percepciones, de las construcciones de sentido. Quizás en ese... Y que a veces se mide en intensidad, y no en cantidad. Es importante, bueno, justamente generar espacios para la profundización de determinadas temáticas. Pero donde la tecnología sea parte de la propuesta en ese sentido, yo puedo compartir totalmente esta idea, pero si nosotros ponemos la tecnología en un lugar, por ejemplo, de registro, de revisión, de reescritura, de reflexión porque transparenta procesos, creo que puede acompañar bien esta idea pedagógica. De nuevo, el centro está en qué propuesta vamos a generar. Y no generar una antinomia, el libro y las TIC. Pero también fue una tecnología. La búsqueda de información, por ejemplo, se agilizó notablemente. El tema es qué se hace con esa información, para qué se la busca, para qué se la buscó, cómo se la buscó, exacto, y para qué se la va a usar. Y ahí el problema cuando la propuesta no lee la realidad y esta contemporaneidad y estos atravesamientos, el problema es que la búsqueda replique lo que se hacía sin tecnología, ¿no? Me parece que esa es como la peor escena. Ernesto Álvarez Ortiz dice, los invito a visitar la página de este proyecto que se llama Desconectar para Conectar, construido con partes de una computadora por alumnos de cuarto año de una secundaria de Santa Rosa, La Pampa, el celular como herramienta pedagógica y motivación de nuevas formas de enseñar. Y José Alfredo de la Barca dice, yo noté la pésima o nula formación docente en informática. Los cursos están dirigidos a promocionar productos de empresas que ni dejan algún beneficio a la escuela.
Bueno, seguramente la oferta de capacitación varía mucho de un lugar a otro. Vamos a dejar pendiente un tema que es de actualidad, que también me parece interesante que lo pensemos a la luz de lo que estamos hablando, que es la distribución que se hizo en la provincia de Buenos Aires de celulares a cambio de computadoras. Entonces, la pregunta que dejamos pendiente ¿es lo mismo? ¿Un celular puede aportar lo mismo que una computadora? ¿Es lo mismo poder llevarlo a la casa que dejarlo en la escuela? ¿Qué cambia? Bueno, sobre todo esto y todo lo que les vaya surgiendo en el próximo bloque. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos. Retomamos entonces lo que dejamos pendiente. Mariana, no sé si leíste al respecto el uso de la distribución de celulares en algunas escuelas, a lo mejor como una experiencia para ver qué pasa. Y preguntábamos, ¿es lo mismo un dispositivo que otro? Me parece que hay que pensar qué trae cada dispositivo, ¿no? No es lo mismo, no es el tipo de trabajo cognitivo que uno puede hacer con una computadora potente, por ejemplo, a la hora de diseñar o a la hora de producir multimedia o a la hora, bueno, creo que hay una complejidad que no da lo mismo. Ahora, hay 8.000 celulares, creo que hay que trabajar con esto, con los directores, con los docentes. Para no despreciarlos, para que esto, primero porque, bueno, una docente decía, mis estudiantes no tienen celulares, y ese puede ser el caso. Creo que hay una experiencia cultural, de nuevo, que hay que garantizar como derecho. Y una vez que están, a mí se me ocurren, un millón de ideas respecto de cosas que se pueden hacer y que incluso podrían llevar a los docentes en una situación reflexiva a revisar prácticas de la enseñanza y también a construir nuevos encuadres, ¿no? Vuelvo a ver un ejemplo que a mí me gusta particularmente. Nuestros estudiantes están viviendo narrativas tanto en los juegos como en las series, como en las películas, que tienen caminos alterados, ¿no? Donde hacen opciones todo el tiempo y prima en la clase lo que Edith Litwin llamó magistralmente la secuencia lineal progresiva. Primero se hace esto, después se hace esto, después se hace esto. Creo que donde vos tenés una escena que te permite con la tecnología plantear diferentes recorridos, los estudiantes empiezan a sentir que hay algo que los interpela, que les habla a ellos de la misma manera que otros objetos culturales. Y se sienten más protagonistas. Claro, ahora, hay que tomar riesgo, ¿no? Porque cuando vos decís, en el aula hay 3 caminos alternativos, bueno, los docentes tenemos que prepararnos para la ocasión. Y ahí también nos pueden acompañar los estudiantes, de nuevo, registrando, comentando. Empieza a armarse una escena distinta. Sí, yo creo que no es lo mismo, insisto, creo que hay que garantizar el derecho de todos los estudiantes a la tecnología y a la conectividad. Ahora, cuando están los celulares, trabajemos con eso y empecemos a tomar un poquito de riesgo, ¿no? En términos de la propuesta. Los celulares, por lo menos así como está planteado en este momento, quedan en la escuela. ¿Qué aportaba, qué tenía de interesante que las netbooks se llevan a la casa? Yo tengo muchísimos datos de investigación, seguramente Silvina también, pero para mencionar algunos. Nosotros hemos registrado casos justamente en provincia de Buenos Aires, donde los estudiantes les pedían a sus docentes libros para que sus hermanos y hermanas pudieran leer en bibliotecas, en casas donde no hay una biblioteca, ni siquiera de literatura infantil. Claro, porque ¿no? uno de los componentes que tenían las netbooks, que tenían muchísimos materiales, entre ellos tenían propuestas de libros digitales, mapas, entonces no era solamente la computadora hueca, sino que tenía mucho material y aplicaciones asociadas que iban y venían a una familia entera, ¿no? Más allá de la carga subjetiva que cada estudiante podía aportar,
bueno, tenía un contenido muy valioso culturalmente. Para la casa. Incluso hay muchos testimonios, sobre todo en zonas rurales, por ejemplo, donde se utilizaba para medir cuestiones que tienen que ver con el clima, con el tiempo, con propuestas, con vínculos de laborales de papá o mamá o de los hermanos. Y con respecto a lo de los celulares, creo que darle una entidad ya de un elemento, un recurso pedagógico es bueno en sí mismo, porque ya decir que hay celulares en una escuela es un poco lo que estábamos hablando, de transformar el dispositivo escolar. Es decir, bueno, tenemos celulares que tienen conectividad y veamos qué es lo que podemos hacer con eso, ¿no? Laura, y en el trabajo con los docentes, que a veces haces incluso por Skype, o todo lo que ellos participan a través de la virtualidad, ¿también va mostrando cambios? Mira, la verdad que yo estoy muy satisfecha. Uno cree que el docente, no sé, hay ciertos prejuicios a lo mejor, pero en todas las experiencias que tengo virtuales, que son a nivel de, por ejemplo, un curso que ya está armado y vos le ofreces clases y ellos participan en el foro, y realmente yo trabajo con una colega que lo que nos preocupa es mostrar mucha presencia nuestra, ¿no? De que ellos escriben o muestran algo y saben o imaginan que hay un otro del otro lado que lo está escuchando, que no está tirando al aire, y tratando de fomentar ese colectivo que se arma ahí. Entonces realmente se produce algo muy interesante, que es que se producen encuentros virtuales, y aunque no sea por Skype o aunque no nos veamos la cara, donde esto me siempre marco, no son la complementariedad de los cursos presenciales, ¿no? La virtualidad tiene una experiencia, una realidad, y la presencial tiene otra. Y realmente los docentes, población docente, no es que vamos dirigidos y elegimos, ¿sí? Se anota el que quiere. Y con respecto a Skype, yo trabajo mucho en acompañamiento pedagógico, donde va también el trabajo con escrituras y cara a cara, o sea, vamos combinando cosas, y realmente lo que trabajo es ayudarlos a leer de otra manera lo que les pase. Hay muchos cambios. Bueno, volvemos entonces al tema de que la tecnología nos se está dando en diferentes direcciones. Tenemos que terminar, me tengo que despedir de ustedes, pero antes la bibliografía. Educación y tecnologías en perspectiva. Esta es una publicación de Flaxo de Uruguay. Tu libro, Silvina Casablancas, Enseñar con tecnologías, transitar las TIC hasta alcanzar las TAC. Y el tuyo, Mariana, de Mariana Maggio, Reinventar la clase en la universidad. El mío está en proceso. Tenés que sentarte en la virtualidad. Lo tengo ahí en proceso para noviembre. El celular para poder. Tengo que sentarme y terminarlo. Es muy impactante cómo la diferencia generacional en el uso del celular. Nosotras, las personas más grandes, todavía anotamos, y los jóvenes sacan foto de todo. Claro. Sí, del pizarrón sacan foto. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias, Mirta. Quédense. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, baja